esta segunda parte de nuestro tutorial y vamos a seguir trabajando con nuestro estambre color amarillo y el mismo número de ganchilla con el que trabajamos en el video anterior, que es de 3 milímetros. Vamos a realizar nuestra anilla mágica. Y vamos a trabajar nuevamente con nuestros puntos puff. De 6 puntos. Vamos a trabajar 6 puntos puff en nuestra anilla mágica. Recuerden que para hacer este punto puff vamos a lazar 4 veces de esta manera y vamos a cerrar el punto pasando todas las hebras por el punto que vamos a cerrar de esta forma y cerramos con una cadena. Y esto lo repetimos 6 veces dentro de la anilla mágica. Y una vez que hayamos terminado vamos a tirar de esta manera y vamos a unir nuestra fila. Vamos a utilizar nuestro marcador y bueno, vamos a unir nuestro trabajo de la siguiente manera. Aquí recuerden que aquí en donde están el medio de los puntos puff vamos a cerrar. Y vamos a insertar nuestro ganchillo en las 2 cadenetas que hicimos al iniciar nuestra anilla mágica. De esta forma vamos a hacer nuestro punto deslizado. Y ahora vamos a levantar nuestra lazada para hacer nuestro punto puff. Y a continuación vamos a trabajar una fila de todo de aumentos. Recuerden que los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo lugar, así que vamos a tejer 2 puntos puff en el mismo lugar donde hicimos el primero. Vamos a cerrar nuestro primer punto puff y vamos a realizar otro punto puff en el mismo lugar. Y esto lo vamos a repetir hasta darle toda la vuelta. Vamos a seguir haciendo esto hasta llegar a nuestro marcador, que es donde hicimos nuestro punto puff, el punto inicial, que recuerden colocarlo de esta manera antes de seguir avanzando. Y bueno, vamos a seguir haciendo nuestros aumentos.
Una vez que ya lleguemos a la parte final, vamos a cerrar donde queda nuestro marcador. Vamos a continuar tejiendo nuestros puntos puff. Ya no vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a tejer nuevamente nuestro siguiente punto puff, tejiendo nuestras 4 lazadas. En total debemos tener un total de 9 hebras en la ganchilla y cerramos nuestro punto. Aquí deben de tener cuidado de que no les pase esto para que no tengan que deshacer todo el puntito. Y bueno, cerramos con nuestra cadeneta. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer un punto puff y en el siguiente vamos a tejer un aumento. Aquí he terminado mi punto puff. Vamos a realizar un aumento en el mismo lugar. Vamos a tejer otro punto puff y esta serie la vamos a repetir hasta llegar al marcador. Un punto y un aumento. Una vez que hayamos terminado, vamos a tejer ahora un punto por cada punto hasta llegar al final de nuestro marcador y lo vamos a repetir hasta tener un total de 10 filas. Estamos en la fila número 4, vamos a tejer de la 4 a la 10, es decir, vamos a tejer un total de 6 filas más de un punto por cada punto. Recuerden que los puntitos puffs los vamos a marcar en cada huequito que hay entre lo que quedan como tal los garbancitos. Y bueno, vamos a repetir esto hasta tener un total de 10 filas.
Una vez que ya hemos terminado nos debe quedar de esta manera, como si fuera un pequeño portavasos. Y bueno, vamos a cortar nuestro estambre, vamos a cortar un pedazo largo porque vamos a cerrar y después lo vamos a coser a nuestra cabecita. Vamos a quitar nuestro marcador y bueno, vamos a pasar a hacer el relleno de nuestra figurita para poder cerrarla. Vamos a rellenar bien que quede bien estructurada la figurita, pero recuerden que no demasiado porque esta puntada puede llegar a quedar un poco abiertita y bueno, se vería el relleno. Lo que queremos es que no se vea nuestro relleno y que quede pues lo más redondito que se pueda. Una vez que ya tengamos bien rellena nuestra figurita, vamos a hilvanar nuestra aguja lanera y vamos a pasar un punto por punto en nuestra aguja, uno por delante. De esta manera vamos a meterlo en los puntitos y uno por detrás. Los vamos a meter en cada punto puff, no en cada trencita, sino en cada punto puff. Es decir, en cada huequito que hay de los puntos las vamos a ir metiendo de esta forma para poderlo cerrar. Una vez que ya hayamos tirado bien de nuestro estambre, debe quedar de esta forma. Vamos a darle forma de baloncito. Y bueno, esta punta la pueden utilizar para hacer portavasos, para colocar, incluso podemos hacer piñas, cualquier figurita que ustedes deseen, tomando esta misma referencia. Una vez que ya hayamos acomodado bien nuestra figurita, lo que vamos a hacer es que vamos a coser nuestra cabecita. Ok, vamos a enfocar un poquito más y bueno, vamos a coserla de esta manera. Debe quedar esta parte de la cabecita, de la parte amarillo, debe quedar un poquito levantada y debe quedar fija la parte de donde queda lo café. Entonces vamos a fijar primero la parte amarilla y después la parte de color café de esta manera. Ok, vamos a empezar con el color amarillo, perdón, con el color café. Vamos a insertarlo aquí.
Es aproximadamente nuestra segunda fila o tercera más o menos, dependiendo qué tan abajo quieran la cabecita. Y vamos a insertar nuestro hilo. Y vamos a comenzar a fijar, siempre cosiendo la puntada hacia adentro. Siempre vamos a coser viendo hacia adentro la figura. Y vamos a ir cerrando de modo que quede tapado el huequito y la cabeza quede como nosotros deseamos que quede. Depende mucho qué tan abajo la quieran, o si la quieren tener de manera vertical, bueno, quedaría un poquito más cosido de la parte de lo que es la trompita. Pero si ustedes la quieren entre agachada y entre no, bueno, deberíamos coser como lo estoy cosiendo de esta manera. Mientras vamos cosiendo deben ir acomodando la figurita para que quede bien estructurada y no tengamos que descoser porque no quedó como nosotros queríamos. Para hacer nuestras orejitas vamos a trabajar con puntos cadena y vamos a trabajar un total de 6 puntos cadena. Y vamos a trabajar en redondo como si estuviéramos haciendo una plantilla o la cabeza de nuestro Funko, que trabajamos ida y regreso sobre las mismas cadenas para trabajar en redondo. ¿Okay? Y vamos a trabajar 6 cadenetas. Vamos a soltarnos la primera y vamos a tejer de esta forma, todo de medios puntos. No vamos a hacer aumentos, únicamente vamos a tejer todo en redondo. Una vez que ya hemos llegado aquí a esta parte de nuestra primera cadeneta, vamos a darle vuelta y vamos a tejer ahora en las cadenetas que están en la parte de enfrente, sin tejer en la misma cadeneta inicial porque no queremos aumentar, únicamente vamos a tejer todo en redondo. Y vamos a tejer, una vez que hayamos dado toda la vuelta, de la fila 2 a la fila 7, un punto por cada punto, hasta tener 7 filas. Una vez que hayamos terminado nos debe quedar de esta forma y vamos a pasar a rellenar nuestra figurita. Y a cortar nuestra hebra para poderla coser a la cabecita de nuestra figurita.
Una vez que ya la tengamos bien rellena, vamos a cerrar nuestra orejita de la siguiente manera. Vamos a pasar la aguja entre los dos puntos y vamos a cerrar abrazando con el hilo de esta manera. Y vamos a pasar de un lado y del otro. Tiene que quedar el estambre por dentro. Una vez que hayamos terminado, vamos a hacer lo siguiente para que quede como plegadita la orejita y parezca que está dobladita la oreja. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si ustedes no la quieren rellenar, bueno, pueden hacer una pieza nada más con las mismas medidas, pero sin trabajar en redondo, únicamente una pieza plana. Y bueno, hacemos el mismo procedimiento, la vamos a coser de esta forma así, para que nos quede plegadita. Y bueno, si ustedes quieren una pieza plana, pues quedaría la oreja más delgadita y no quedaría rellena, como queda en esta figurita. Vamos a tirar, vamos a acomodar de modo que quede ese pliegue en la orejita y vamos a proceder a coser. Debe quedar como si fuera una gotita o un gorrito. Y bueno, vamos a pasar a coserla en nuestra figurita. Para eso vamos a medirla, a qué altura la vamos a poner. Y bueno, yo considero que a esta altura debe quedar un poquito más abajo del nivel de los ojos, es decir, dos filas o una fila abajo de los ojitos. Y vamos a coser tomando donde quedan las cadenitas y vamos a cerrarlo de esta forma. Vamos a ir uniendo, tratando de que quede siempre donde quedaron nuestras cadenitas o los espacios. Si no hay espacio en el siguiente punto que ustedes dejan, debemos coser entre el punto puff o donde queda el punto puff. Y habremos terminado nuestro figurito. Y recuerden que este proceso lo repetimos para ambas orejas. Debemos hacer dos piezas del mismo tamaño y las debemos de coser de igual manera que estoy tejiendo esta. Y habremos terminado esta parte de esta segunda parte de nuestro tutorial. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y si son nuevos suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de los nuevos tutoriales. Nos vemos en un próximo video y no olviden visitarnos también en nuestras redes sociales. ¡Chao!